Después del Pentecostés, la influencia del cristianismo se fue extendiendo más por todo Jerusalén. Entonces, el poderoso testimonio de Esteban y de otros creyentes tuvo mucho impacto que alteró a las autoridades religiosas judías. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, en sabiduría, en gracia, en fe, en amor, en esperanza. Y Lucas relata que Saulo hacía estragos en aquel tiempo, era uno de los perseguidores del cristianismo. Entonces él hacía estragos en las iglesias, entrando de casa en casa y llevándose y arrastrando a hombres y mujeres que creían en Dios, y los echaba en la cárcel. Su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Saulo fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Así se encontraba a los seguidores de Jesús, tanto hombres como mujeres, y por medio de esas cartas los podía llevar a todos a Jerusalén, los podía llevar presos. Eso lo pueden encontrar en Hechos 9, versículos 1 y 2. Mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció una luz a su alrededor, una luz que provenía del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y preguntó Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa parte la pueden encontrar ustedes en Hechos capítulo 9, versículo de 3 al 5. Cuando Pablo vio esa luz, él quedó ciego. Él quedó ciego por 3 días y estuvo sin comer y sin beber. Entonces Dios envió a Ananías de Damasco a curar la ceguera del apóstol Pablo. Cuando Ananías de Damasco fue a ver a Pablo, al apóstol Pablo, le curó la ceguera y le dijo: Saulo, hermano, el Señor que te salió al encuentro en el camino me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Cuando Saulo se curó de la vista, él decidió bautizarse. Le cayeron escamas como de los ojos y fue cuando Saulo volvió a ver, por la imposición de manos que le hizo Ananías de Damasco a él, porque Dios lo envió, y lo envió con ese propósito de curarle la ceguera y de que pudiera ver el apóstol Pablo y fuera un seguidor de él, fuera lleno del Espíritu Santo y se bautizara. Antes de empezar a predicar, el apóstol Pablo se preparó durante 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo enseñanza del Espíritu Santo. Eso lo pueden ustedes encontrar en Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 17. Luego viajó a Jerusalén y volvió a su pueblo natal de Tarso. Para 4 años más fue reclutado por Bernabé a ir a enseñar a la iglesia en Antioquía por 1 año entero.
La conversión del apóstol Pablo nos enseña que Cristo nos elige para cumplir una misión, la de llevar al mundo dentro de nuestras distintas, pues no capacidades, vocaciones, talentos, o sea, lo que nosotros tenemos para darle a Dios, llevar las buenas nuevas de Jesús, porque Dios nos tiene a todos un propósito, así como al apóstol Pablo le tuvo un propósito para su vida, al momento de quedar ciego, recuperar la vista y llenarse del Espíritu Santo. Él tuvo un propósito para la vida del apóstol Pablo, un propósito que la verdad da mucha enseñanza, y fue una persona de un temperamento como de jefe, de voluntad de hierro, de constancia, inquebrantable, sentido por la iniciativa, una extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia que tuvo él, que llevó las buenas nuevas y mucha gente se volvió seguidor de Jesús. En sus escritos Pablo pone de relieve la tercera persona de la Trinidad en la vida del cristiano, ¿sí? La tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu que habita en nuestros corazones, ha sido enviado por Dios para que nos identifique con el Hijo y podamos exclamar: Abba, Padre. Tuvo un gran sentido del amor y el servicio a Dios, un gran amor por los creyentes y el amor por los perdidos, por hacer que mucha gente conozca de Jesús y le entreguen su corazón a Él. La verdad, Dios tiene un propósito para sus vidas, tiene un propósito para la mía, pero todo tiene un tiempo para que nosotros lleguemos a ese propósito que Dios nos tiene preparado. Al apóstol Pablo se le atribuyen 13 cartas, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. La carta más importante que él escribió es la de los Gálatas, escrita en el año 56, y su tema central fue la libertad del cristiano llamado a recibir la salvación como un don de Dios. Y eso se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Siempre debemos de tener esa fe. Si tú tienes fe, tienes la capacidad de creer. Por medio de la fe, tienes la capacidad de creer en Dios, tienes la capacidad de recibir al Espíritu Santo en tu vida, tienes la capacidad de llenarte de la presencia del Espíritu Santo y de llegar a escuchar la voz, pero tu fe tiene que ser inquebrantable, una fe como la que tuvo el apóstol Pablo, y cómo él se dejó guiar por la presencia del Espíritu Santo en su vida para llegar a compartir las buenas nuevas a toda la gente, y que esa gente se convierta en creyente de Dios, personas que tengan su fe bien cimentada y que empiecen a echar raíces y que empiecen a dar frutos. Y Pablo escribió su epístola a Timoteo para ayudarlo al joven líder de la iglesia a entender mejor sus deberes. Pablo tiene mucha enseñanza, la verdad, hay mucho que hablar sobre él, hay mucho todavía que seguir investigando sobre la vida del apóstol Pablo, y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Es lo que yo les puedo compartir por ahora, porque todavía tengo que seguir investigando más sobre su vida. Ya no puedo yo extenderme más, la verdad, tengo muchos apuntes sobre la vida de él que quisiera compartirles, pero el tiempo ya no me da. Seamos llenos de la fe del Espíritu Santo, seamos llenos de su hermosa presencia, déjense guiar, déjense ministrar por él, déjense llevar para que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Llénense todos los días
de la presencia de Dios. Dios me los bendiga y es todo lo que yo tengo para